qué blanco, tío. Tengo una de ganas con el profesor, qué pesado. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos aquí en la clase un día más y hoy toca que hablamos de la Ilustración y dos autores muy importantes. El siglo XVIII se abre en España con una guerra civil, desde 1700 a 1714. El rey Carlos II murió sin hijos y España se dividió entre dos candidatos a la sucesión: Felipe de Borbón, nieto del rey Fray Luis XIV, y el archiduque Carlos de Austria. La guerra terminó con la confirmación de Felipe de Borbón como rey de España, bajo el nombre de Felipe V. Con él se entronizó en España la dinastía de los Borbones. Este hecho facilitó la entrada del pensamiento ilustrado. Los Borbones impusieron una monarquía centralista. Ángeles, te callas, te vas a la calle ya. Sigamos. Según el modelo francés, y emprendieron un conjunto de reformas que tenían por objeto la modernización del país. Para ello se rodearon de una minoría culta, la llamada ilustrada. Esta minoría ilustrada, que saltaba la razón y criticaba la tradición, estaba convencida de que, para superar la evidente decadencia de España, era absolutamente necesario acometer una serie de reformas en las estructuras sociales, a fin de fomentar la riqueza y desarrollar las ciencias y sus aplicaciones técnicas. Con esto se pretendía volver a integrarse en la Comunidad Europea, a la que el país había dado la espalda desde el estallido religioso del siglo XVI. ¿Tenéis alguna duda hasta ahora? No. Pues procedamos. El impulso que trataban de dar al país de esta minoría ilustrada iba a verse entorpecido por el inmovilismo y la atonía de la gran masa del país, apegada a la costumbre, y por el grupo de privilegiados a quienes aterraban las nuevas tendencias que crecían imparables en Europa, considerando no sin razón que atentaban contra sus privilegios. El decidido apoyo a los ilustrados por parte de Carlos III permitió a estos desarrollar durante su reinado una serie de iniciativas encaminadas a conseguir el deseado progreso, que no siempre dieron los frutos apetecidos. Pero con su sucesor Carlos IV, que llegó al trono tan solo un año antes de que estallara la Revolución Francesa, se produjo una fuerte reacción antirreformista y se llegó a tachar a los ilustrados de peligrosos revolucionarios. Otros reyes de este siglo fueron Fernando VI, además de Carlos III, que sometió al país a abundantes reformas y decretó la expulsión de los jesuitas, y Carlos IV. La dirección del país durante el reinado de este último estuvo fuertemente marcada por la personalidad de Godoy, su válido desde 1793. El modelo político de la Ilustración es el despotismo ilustrado. Los gobernantes persiguen la mejora de las condiciones de vida del pueblo y la extensión de la educación a todas las clases sociales, pero se sigue manteniendo la concepción absolutista del Estado. El rey conserva todos los poderes y no se permite la participación democrática en la toma de las decisiones. Ese despotismo ilustrado buscaba el establecimiento de gobiernos fuertes, capaces de llevar a cabo esa revolución desde arriba que suponía movilizar a la masa para la empresa común del desarrollo del país, aunque sin dejarlas participar en la toma de decisiones. Esta fórmula se resume en el lema que identifica el despotismo ilustrado: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. La economía de este siglo se estabilizó en España durante la primera mitad del mismo. Experimentó una fuerte expansión con alza en los precios y salarios entre 1750 y 1790, para caer en la inflación con sus consecuencias de paro y miseria, durante el reinado de Carlos IV. Bueno, continuemos. Sin embargo, en la última década del siglo, el deseo de la burguesía de obtener representación política de origen en Francia a un amplio movimiento revolucionario en la Revolución Francesa, 1789-1799, que se desarrolla bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Este movimiento, cuyo objetivo era establecer un orden social más igualitario mediante la abolición de los privilegios de los nobles y del clero, cuestiona y sienta las bases del Estado moderno. Como habéis podido comprobar, estamos situándonos en el siglo XVIII, que es un periodo denominado como la Ilustración, en el que hubo muchos cambios políticos, sociales y económicos. En el antiguo régimen es donde podemos situar ahora. ¿Que si puede ir al baño? No, permanezca sentada. Váyate ahí. En el antiguo régimen... No me recrimine. Continuamos. Vamos a relajarnos. En el antiguo régimen es donde podemos situar la Ilustración, que es la ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea, en su lucha con el absolutismo y la nobleza. El ideal de la Ilustración fue la naturaleza a través de la razón. Entre las principales ideas de esta etapa encontramos la confianza en la ciencia, el racionalismo, la defensa de los derechos humanos, etc.
El modelo político de dicha época es el despotismo ilustrado, como he dicho anteriormente, que buscaba establecer gobiernos fuertes capaces de llevar a cabo esa revolución desde arriba, que suponía movilizar a las masas aunque sin dejar de participar en la toma de decisión. La economía de este siglo se estabilizó en España, experimentando una fuerte expansión, beneficiándose así del desarrollo de los sistemas de comunicaciones, aunque siguieron siendo insuficientes. La educación de la Ilustración es el mejor medio para difundir el conocimiento y tiene un perfil utilitario. La pedagogía ilustrada fue la consideración de la educación como bien inevitable del progreso individual y social. Es que la educación se ha considerado como uno de los derechos fundamentales e intransferibles de la condición humana. Las características de la educación ilustrada fueron su carácter nacional, universal, obligatorio, uniforme. A continuación, nos centramos en dos autores muy característicos de esta etapa, como son Feijoo y Jovellanos. A continuación, os voy a mostrar dos vídeos de la época en la que estos autores estaban vivos. Hola, me llamo Fray Benito Jerónimo Feijoo. Nací en 1676 en Casademiro. Tras cursar mis estudios básicos, ingresé en el monasterio benedictino y continué mis estudios en diversos colegios. Tras 2 años de noviciado y hecha la profesión, fui enviado a estudiar los cursos de arte y los 3 de teología. Con el fin de mis estudios, fui profesor de arte en un colegio y maestro de teología en el Arzobispado de Santiago. En 1709 me trasladé a Oviedo, donde llegué con 33 años y permanecí el resto de mis días. En toda mi vida dediqué 30 años al magisterio universitario y me ocupé activamente en el gobierno de su orden, en donde desempeñé cargos importantes. Paralelamente a mi carrera académica discurre la religiosa, ya que además de ser maestro de novicio, fue elegido abad en 3 ocasiones. Mi obra principal fue Teatro Crítico Universal, donde atendía las necesidades de solucionar problemas y desenvolver ideas que me apasionaban, como la de deshacer errores, la magia, supersticiones, creencias que confundieron el espíritu de la época. Fui un pedagogo en el más abra. Mi pensamiento pedagógico era enseñar la verdad y el bien. Fui partidario de la tranquilidad, de la tolerancia y del sosiego. Destaqué por mis observaciones, consejos, descubrimientos pedagógicos, por la gran influencia que en mi época ejercí y por el noble afán de enseñar sobre todo el bien, la verdad, la rectitud y la belleza. Me ocupé especialmente de la pedagogía sistemática. Por mi estilo, mi apasionado entusiasmo y mi afán de enseñar, que ese fue lo mayor. A pesar del tiempo que he pasado, mis obras y la belleza de mi estilo feijooiano perduran tan frescas como cuando fueron escritas. Hola, soy Gaspar Melchor de Jovellanos, nací en 1744 en Gijón, Asturias. Mi vocación religiosa me orientó hacia la carrera eclesiástica, para la que me preparé en mi ciudad natal, donde estudié filosofía. Con ella gocé del máximo prestigio. Años después me preparé para opositar en la canongia doctoral. Me decidí por la vida civil, opción que fue decisiva, ya que fui nombrado alcalde del crimen de la Audiencia de Sevilla. Allí residí 10 años, donde me inicié en el cultivo de la poesía, primer de carácter bucólico melancólico, evolucionando posteriormente hacia otra de mayor profundidad y contenido doctrinal. En 1788 me trasladé a Madrid como alcalde de corte y así se me abrieron sin reserva las puertas de los más importantes ateneos y círculos intelectuales. Con mi llegada a la capital ingresé en la Real Academia de Historia, formé parte de la Academia de los Cánones y Derecho Patrio. Fui apartado de la corte y enviado a Asturias. En aquella retirada aproveché para escribir algunas de mis obras más importantes y fundar en 1794 el Instituto Asturiano. Cuando estalló la Guerra de la Independencia, me incorporé como representante de Asturias, en la que llevé a cabo una activa gestión. Regresé a Gijón en 1811 y ante los rumores de que se aproximaban las fuerzas francesas, huí por mar,
donde me sorprendió la muerte en este mismo año. Mis obras son muy extensas y escribí habitualmente piezas líricas como idilios, odas, epístolas, sátiras, aunque busqué el anonimato al considerarme más un preceptista y un aficionado que un poeta consagrado. Más allá de mi dimensión poética y dramática, me destaqué como ensayista. Mis numerosas obras están ligadas por el constante deseo de comprender el pasado y mejorar el presente, preocupación que con frecuencia llevé a enfrentarme con los problemas de la enseñanza. Pude entender como regla general que los temas siempre son intrincados y espinosos. Se me puede definir con una sola palabra: reformador. Mis afanes de reforma habían de llevarme necesariamente al campo de la pedagogía, donde las innovaciones logran una retardada pero eficaz trascendencia social. Al dedicarme a este campo podemos encontrar 5 tipos de obras pedagógicas. El primer tipo son las obras teóricas sobre educación, el segundo tipo son los planes de estudio, el tercer tipo de obras son las didácticas, el cuarto tipo trata la historia de la educación y el quinto y último tipo la crítica de la educación. Propuse ideas nuevas, a veces atrevidas, que formaban parte de un programa general, aunque nada doctrinario, de reforma política y económica. Prescindí de lo visionario y utópico para atenerme a lo práctico y útil. En la Real Academia Asturiana, que hoy lleva mi nombre, ofrecí un ejemplo vivo de la enseñanza moderna. Mi obra pedagógica encierra por consiguiente parte esencial de mi pensamiento total y debe figurar en toda historia intelectual de la España de mi tiempo. Mi base recogía 4 puntos básicos del de Condorcet: la eliminación del latín como lengua de la escuela, gratuidad relativa de la enseñanza, omisión de la religión en la educación pública primaria, para la que perciben en cambio nociones de moral y exigencia de educación física para todos. Sobre mis teorías podemos decir que la perfectibilidad pertenece esencialmente al humano, porque arranca de mi racionalidad. Este es el supuesto antropológico sobre el que constituyo mi pedagogía. Reduzco toda perfectibilidad a la educabilidad como expresión de la capacidad de perfeccionamiento. La educación general, concebida por mí, ha de ser pública, universal, cívica, humanista y estética. También reflejará una educación humanista basada en el proceso de liberación espiritual, tanto a nivel individual como colectivo. Trataré el tema de la educación femenina, el cual representaba un punto importante en esta época. Como hemos visto en el vídeo de Jovellanos, regresó a Gijón en 1811 y ante los rumores de que aproximaban las fuerzas francesas huyó por mar, donde le sorprendió la muerte en este mismo año, es decir, en el viaje que hizo durante la mar, allí murió. Y ahora vamos a seguir con otro... Bueno, ya lo veremos otro día. Venga chicos, nos vemos mañana. No llegáis tarde.